Bienvenidos a la asignatura de análisis de mercados. El día de hoy vamos a tratar sobre esta asignatura tan interesante como es el análisis de mercados y para qué sirve. Vamos a poder observar los conceptos, objetivos y las aplicaciones que tienen, sobre todo de interés para las empresas en el entorno de nuestro país, el Ecuador. Generalmente, las empresas tienen muchas dificultades al momento de ofertar, de vender, producir sus productos. Es decir, ¿quién debo vender? ¿Qué debo producir? ¿Dónde debo vender? ¿Qué precio es el adecuado? Todas estas interrogantes que se las preguntan especialmente a nivel empresarial pueden ser solventadas gracias a la investigación de mercados, al análisis de mercados. Para explicar esta asignatura y sobre todo lo que significa la investigación de mercados, debemos pensar en que esta es un proceso. Recordemos que todo lo que nosotros observamos, miramos, vivimos a diario, es parte y producto de un proceso. No importa si el proceso puede ser muy pequeño en términos de tiempo o puede ser también extenso. ¿A qué me refiero? Imaginemos que compro una gaseosa y el acto de comprar ya es un proceso. ¿Cuánto me puede tardar? 30 segundos, un minuto, 5 minutos, ¿verdad? Beberme la gaseosa es otro proceso. Igualmente, ¿cuánto me puedo tardar? Dependerá de la satisfacción, dependerá de las ganas de beber el líquido, ¿sí? Si tengo demasiada sed, posiblemente sea muy rápido, pero si no, podré tardarme un poco más de tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol? Pues un año, ¿verdad? Es un proceso de un año esta rotación. Y bueno, como vuelvo y repito, todo lo que ejecutamos en nuestra vida es parte del proceso y no escapa la empresa a esta realidad. Todas las empresas tienen procesos que ejecutan, ya sea para producir, fabricar, distribuir sus productos o también sus servicios. Una situación muy importante dentro de los procesos es que se debe considerar su carácter de sistemático, es decir, tiene que y debe tener un procedimiento lógico, una secuencia lógica. ¿Para qué tenemos esta secuencia lógica? Para recolectar información, en el caso de la investigación de mercados. Una vez que tenemos esta información, los datos, ¿sí? Se traducen en información sumamente valiosa. Esta información tiene que ser analizada y posteriormente también tendrá que ser interpretada. Este conjunto de datos, hemos dicho, al conformar la información, se van transformando eh, en pequeñas ideas que luego el empresario o la persona responsable de tomar las decisiones en la empresa, ¿sí? Puede adoptar y le va a servir para diseñar sus estrategias a futuro. Sobre todo, la información que está relacionada directamente con sus clientes, con los consumidores e incluso con la competencia, ¿sí? Es de mucha importancia. Pero también se debe considerar el entorno del negocio, el entorno de la empresa, es decir, proveedores, competencia, distribuidores, clientes, incluso clientes externos y los clientes internos. Todo esto conforma el entorno de la empresa, ¿verdad? De ahí que uno de los objetivos principales de la investigación de mercados es justamente reducir esa incertidumbre en la empresa al momento de tomar una decisión. Y también la podemos aplicar a nivel personal. Recuerden ustedes que nunca debemos tomar una decisión con la cabeza caliente.
Siempre se ha dicho ese refrán, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere? Pues simplemente que nosotros, mientras más información tengamos sobre un asunto, sobre un aspecto específico, pues será mucho más beneficioso porque tendremos más elementos de juicio para tomar la mejor decisión posible. En este sentido, la investigación de mercados se plantean una serie de objetivos ya más específicos dentro de esta investigación. Por ejemplo, investigar o identificar las oportunidades de negocio que existen en el entorno. Siempre existirán nuevas oportunidades. Lo interesante es que nosotros, gracias al análisis de mercados, a la investigación de mercados, podamos identificar y aprovechar esas oportunidades. Otro de los objetivos es conocer al consumidor. Perdón, siempre será importante conocer al consumidor, al cliente. Recordemos que en la actualidad, las empresas que no tienen un enfoque hacia el cliente, que no buscan la satisfacción del cliente, pues lamentablemente están destinadas a desaparecer. Hablaremos posteriormente sobre esta transformación, esta innovación del consumidor, del cliente. Por lo tanto, hay que buscar su entera satisfacción. ¿Cuál es el fin? El fin es que el cliente, al comprar nuestros productos o nuestros servicios, pues definitivamente nos permite obtener a nosotros los ingresos, ¿verdad? Que es lo más fundamental para la empresa. Otro de los objetivos es medir la satisfacción de ese cliente. Un cliente satisfecho siempre retorna por un nuevo producto o servicio. Eso quiere decir que puede resultar para la empresa en un cliente rentable, sobre todo si se vuelve un cliente leal. El siguiente objetivo es justamente reducir los riesgos en las decisiones. Muchas veces las empresas y la gran mayoría, sobre todo a nivel microempresarial, cometen demasiados errores. Y al cometer estos errores, pues lamentablemente lo único que hacen es fijarse un camino para desaparecer del mercado. Tomemos como ejemplo los restaurantes. De cada 100 restaurantes que se inauguran en un año, al finalizar el año, aproximadamente el 50% quebrarán. ¿Por qué? Porque simplemente no disponen de información, no tienen información, no recaban información, porque la información es sumamente útil y nos permite tomar decisiones, ¿verdad? En este sentido, pues, si tenemos un buen análisis de mercados, ¿sí? Producto de esta investigación, pues, lo más lógico es que vamos a reducir esos riesgos y mantenernos activos en el mercado. Otro objetivo es evaluar la competencia. Toda empresa debe estar pendiente y debe estar seguro, ¿sí? De su producto, pero nunca perder de vista tampoco a la competencia. Los competidores siempre tratarán de llevarse nuestros clientes, de captar nuevos clientes y en definitiva, ¿sí? Su idea es obviamente ofertar más, vender más. Todas las empresas quieren hacer lo mismo. Por lo tanto, siempre hay que estar pendientes de cuáles son las acciones, las estrategias que utiliza la competencia para vender más y mejor. El siguiente y último objetivo es diseñar las estrategias que en este caso tienen que ser efectivas. El diseño de estrategias muchas veces, y la gran mayoría, y volvemos a retomar el ejemplo de las microempresas, ¿qué es lo que hacen o cuál es el error que cometen? Pues es bastante simple, ¿verdad? En el sentido que muchos microempresarios, hablemos de tiendas, de panaderías, lo único que hacen es copiar al que ya estaba antes. De mucha gente, y podemos dar fe de eso, muchos compatriotas que han tenido que, por A o B circunstancias, salir del país, irse a vivir, a trabajar y vivir en otras localidades, ya sea Estados Unidos, Norteamérica en general, Europa, ¿verdad? Y trabajan muchísimos años, ¿sí? Dos, tres trabajos incluso.
y pasan muchos años tratando de ahorrar. Y cuando lo logran, varios de ellos, no puedo decir la mayoría, pero sí muchos, deciden retornar al país. Perfecto y bienvenidos y qué bueno, felicitaciones. ¿Dónde está el problema? El problema es que lamentablemente vienen sin ideas, porque vienen con su dinero ganado con gran esfuerzo y lo que hacen es poner una tienda, un bazar, una panadería, un taxi, negocios que lamentablemente ya no son rentables, o si son rentables, pero su rentabilidad es muy baja. Por lo tanto, la idea es que gracias a la investigación de mercados y gracias a ese análisis de mercado, nosotros podamos obtener el mayor rendimiento posible de la información que vamos a obtener, ¿sí? De nuestros clientes. Es así entonces que podemos nosotros definir la importancia del análisis de mercados, partiendo primero de que se genera una base para generar cualquier tipo de estrategia. Sin información, nosotros no podemos tomar una decisión. Sin información no podemos plantear el camino hacia donde nosotros debemos ir. Cuando tenemos una base para la estrategia, nosotros ya podemos definir cuál puede ser el segmento al que deseamos atacar, es decir, al nicho de mercado, al target, al grupo de personas que me conviene generar la publicidad, la promoción para vender mis bienes o servicios. En este sentido, es sumamente importante considerar la propuesta de valor. Hay muchos productos de muchas empresas que pueden ser buenos, pero siempre habrá alguno que tenga una propuesta de valor superior. ¿A qué me refiero? La propuesta de valor es cuando se logra alcanzar esa expectativa del cliente y sobre todo cuando se logra sobrepasar esa expectativa. Solamente ahí estamos generando una propuesta de valor. ¿Por qué? Porque el valor para el cliente toma relevancia. Imaginemos, eh, si yo necesito, ¿sí? Escribir, necesito un esferográfico de tinta azul y un esferográfico de tinta roja. Tendría que llevar dos esferográficos, pero si la empresa me oferta y existe el producto, estoy dando un ejemplo nada más, me oferta en un mismo bolígrafo la tinta azul y la tinta roja, pues lo más lógico es que yo esté interesado en adquirir ese producto para mi beneficio, ¿verdad? Entonces la propuesta de valor ha funcionado. Hay muchos centros comerciales grandes, medianos y pequeños, pero generalmente, ¿qué sucede con los pequeños y con los grandes? ¿Por qué no tienen tanta acogida? Exceptuando los, eh, los centros comerciales populares, ¿verdad? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el éxito? Para que un centro comercial tenga éxito, pues lo primero que debe tener es amplitud, espacio, pero no solamente para las personas, sino para los vehículos, estacionamientos. Es fundamental. Y otro aspecto fundamental también es contar con vías de acceso, ¿sí? En buen estado y en lo posible que sean amplias para que puedan ingresar tranquilamente los clientes. ¿Se fijan? Entonces, es sumamente importante definir el segmento al que yo me quiero direccionar y dentro de esto también proponer, tener una propuesta de valor efectiva que le interese al cliente. La adaptación al cambio también es muy importante dentro del análisis de mercado. ¿Por qué? Porque gracias a la digitalización y más en nuestra era, en este mundo moderno, en donde prácticamente todos disponen ya de teléfonos inteligentes, la gran mayoría, ¿sí? Y por la respuesta que nos da el Internet, ¿cierto? Y podemos pasar en nuestro teléfono mirando Internet horas y horas, ¿sí? Nos hemos adaptado al cambio y esa digitalización
¿sí? ¿Qué es lo que está provocando? Primero, hay situaciones como cada vez volver a las personas más individualistas, también podríamos decir que egoístas, ya no se comparte mucho. Fíjense ustedes si no es común en sus hogares. Papá, mamá con el celular, los hijos también con el celular, nadie come en la casa. O si comen, comen todos en silencio, cuando en realidad era destinado a otros espacios, ¿verdad? Pues bien, la idea es entonces que gracias a esta digitalización, al alcance de estas nuevas tecnologías, pues tengamos un consumo responsable, ¿verdad? ¿Sí? Y eso quiere decir que debemos adaptarnos al cambio. La competitividad también es muy importante para el análisis de mercados, especialmente cuando queremos crear nichos, grupos de mercado, ¿sí? Por lo tanto, ahí lo que se va a hacer es una diferenciación en el mercado. Se van a diferenciar. ¿Por qué? Porque es importante mirar, ¿verdad? ¿Quiénes pueden pagar un poco más con un precio más alto? ¿Quiénes no? Y así indistintamente. Son los grupos, ¿sí? De referencia, son los grupos de clientes, son los grupos target, son los interesados a quienes yo deseo vender, ¿cierto? Bien. Y finalmente también está la innovación. La innovación no es otra cosa que establecer, detectar esas nuevas oportunidades, ¿sí? Pero desde el punto de vista de mejoramiento de un producto o de un servicio. Esa es la innovación. Aquí tenemos un ejemplo, una pyme textil en Quito que adapta colores y diseños para los jóvenes, ¿verdad? Y pues sí, da resultado. ¿Por qué? Porque sencillamente al nosotros pasar un gran tiempo de nuestros días ahora, ¿sí? Con el teléfono en la mano, mirando o en la computadora, lo más lógico es que me vayan interesando spots publicitarios, publicidades, promociones, etcétera. Entonces, la idea es que más bien siempre tenga presente, ¿sí? Eh, ideas sobre los ahorros, ¿de acuerdo? Bien. Hagamos entonces un análisis comparativo entre la investigación y el análisis de mercados. Cuando hablamos de investigación de mercados, estamos hablando de recopilación de la información, ¿sí? Recabar, recoger, mientras que el análisis de mercado simplemente interpreta esa información, ya no hace lo mismo que en la investigación de mercados. Ya no se pone a recolectar la información, aunque sí lo puede hacer, ¿sí? Pero ya parte básicamente de una interpretación de la información, ¿sí? Pues bien, obtener datos válidos dentro de la investigación de mercados siempre será muy importante, mientras que en el análisis de mercados, transformar esos datos obtenidos en la investigación, transformarlos en decisiones. Como método, en la investigación de mercado generalmente se utiliza la encuesta, la entrevista, pero en el análisis de mercados se utiliza más bien la estadística y los gráficos, ¿sí? Que me ayudan a comprender más y mejor ese entorno. En cuanto a los resultados, siempre debe existir dentro de la investigación de mercados una base de datos, ¿sí? Deben existir informes que avalizan que se realizó una investigación de mercados. Y desde el punto de vista, en cambio, del análisis de mercados, pues aparte de interpretar la información, ¿sí? Puede transformar los datos en esas decisiones y finalmente, pues puede utilizar tanto la estadística y la parte gráfica para exponer visualmente, ¿sí? Y mejorar la comprensión de las condiciones que se encuentra el mercado en tal o cual momento. Finalmente, los resultados, ¿sí? Pues están relacionadas con las acciones estratégicas que debe tomar la empresa, ¿sí? Si yo miro que tengo
qué sé yo, compro demasiado de un producto porque lo miré en publicidad, en la televisión abierta, en la pagada, en el TikTok, en donde sea, ¿verdad? Pues todos los clientes lo que deseamos es tener productos económicos y no al contrario, ¿sí? Sin embargo, pues la acción puede estar en función de uno de estos parámetros que decíamos, de la base de datos, de los informes, ¿sí? Tranquilamente. Veamos entonces ahora unos pequeños ejemplos en Ecuador. Eh, Decíamos de las pequeñas y medianas empresas textiles, sobre todo en las provincias de Pichincha, Imbabura, ¿sí? En este caso en Quito. ¿Qué es lo que podría interesarle a una empresa de este tipo? Pues generar un negocio en donde su producto principal, que es la ropa, ¿sí? Pueda ser sostenible para, para otra persona, ¿verdad? En cuanto al emprendimiento, ¿sí? Los, el ejemplo, los alimentos en Guayaquil, ¿sí? Pues venderlos ya sea en envases, en reciclables, pero eso sí, debemos cumplir, ¿verdad? Con, con ciertos parámetros cuando queremos utilizar, me refiero a esto de los envases reciclables, ¿no? Que sea realmente una situación de reciclar, ¿sí? Em, la startup, ¿sí? Una startup, una empresa que nace, ¿no? Con un ideal de fortalecerse y en algún momento llegar a ser grande. Por supuesto que todos podemos y tenemos el derecho de soñar de esa manera, ¿sí? Pero, ¿cuál es el entorno de una startup? ¿Cómo se crea una startup? Pues aquí estamos mirando muy rápidamente, ¿verdad? Una startup creada en la ciudad de Cuenca. Pues bien, para hacer el análisis de mercado de esta ciudad o de su nicho de mercado, lo que se puede proceder es utilizar herramientas especialmente ahora que está de boga la inteligencia artificial, pues podemos utilizar, ¿no? Ese tipo de documentos. Básicamente, ¿sí? Se tiene que muchas empresas eh, están volviendo sus ojos a la investigación de mercados porque la investigación no es solamente para las carreras de administración de marketing, no, sino también un buen vendedor, ¿sí? Lo que hace es siempre interesarse más por sus productos y para poder ofrecerle un beneficio adicional a sus clientes, ¿sí? Entonces, decíamos que la conclusión, la investigación de mercados no se limita a recabar información, mientras que en el segundo aspecto, ¿sí? Es el punto de partida para el análisis estratégico, es decir, algo mucho más grande, ¿sí? Y la generación de valor en contextos, ya que sean unos contextos más dinámicos y, por supuesto, considerar nuestra realidad como ecuatorianos. Bien, veamos ahora los métodos de investigación de mercados que nos sirven, decíamos, de base para ese análisis de mercados. Tenemos métodos cualitativos y cuantitativos. Nuevamente, debemos considerar el hecho de la elección de uno de estos métodos. Incluye también un método mixto, que es una combinación de los cualitativos y de los cuantitativos. Y decía, debemos saber elegir,
¿sí? Porque va a depender justamente de los objetivos que se haya trazado la empresa, del tipo de información que vamos a recolectar, a recabar y por supuesto de los recursos con los que cuente la empresa o la persona que desea levantar la información. Por lo tanto, tenemos la investigación cualitativa, ¿sí? De cualidad, pues lo que desea y busca, se interesa, básicamente es en las percepciones de las personas, en sus motivaciones y, por supuesto, cuál es el comportamiento de estas personas ante un evento, un producto, una empresa, una marca, etcétera. ¿Sí? Generalmente, para desarrollar este tipo de investigación cualitativa, se pueden utilizar algunas técnicas como las siguientes: el focus group, ¿verdad? La entrevista de profundidad y la observación. Cuando hablamos del focus group, estamos refiriéndonos a un grupo de personas que deben ser citadas a un espacio específico, a una sala, salón específicos. Generalmente estos grupos están conformados desde mínimo 6 personas y pudiendo llegar a 12, 14 personas. Grupos más grandes no es recomendable porque se genera una disonancia, se genera, incluso en ocasiones se ha generado un sesgo de la información. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas, ¿sí? Solemos tener tendencia a repetir lo que escuchamos y nada más, ¿sí? Por lo tanto, es mejor un grupo menos numeroso y con esto se tiene un mayor control de la reunión, de la sesión. También tenemos lo que son las entrevistas en profundidad. Estas nos sirven para recabar información ya más específica todavía, porque estamos profundizando, estamos llegando, ¿sí? Tratando de llegar lo más profundo posible a ese problema, ¿sí? Y va a depender obviamente de la voluntad del encuestado o del entrevistado en brindar toda la información posible que le sea de utilidad a la empresa, a la persona que está realizando la investigación. Pues bien, decíamos, eh, el focus group, ¿sí? Eh, nos permite identificar situaciones, aspectos básicos, ¿sí? Fundamentales. Si me permiten comentar, hace unos años atrás me invitaron para realizar un focus group sobre este vehículo que era la camioneta Fiorino de la Fiat. En esta reunión, por supuesto, eran hombres y mujeres, o éramos hombres y mujeres, estábamos alternados, ¿no? Sin orden específico. Y pues primero nos hicieron una serie de preguntas, se hace una serie de preguntas en donde el moderador, la persona que guía, tiene que grabar, ¿sí? O con algún otro medio, se graba la información, porque no se le puede cortar a la persona para que esté repitiendo 2, 3 veces la misma idea, ¿sí? En tal virtud, se graba la reunión y posteriormente, una vez que terminado la reunión, el especialista y profesional en el análisis de mercado, en la investigación de mercado, pues recaba de la grabación lo más importante, la información que sea más relevante para la empresa. En cuanto a la cuantitativa, ya se refiere a una valoración por números, ¿verdad? Sí. Sin embargo, también busca medir el comportamiento y las opiniones, ¿no? En cuanto al tamaño del universo. Entonces, esto puede definir qué tipo de muestra debemos utilizar. Si es una muestra grande o una muestra pequeña, ¿sí? Todo dependiendo de los parámetros a los que hayamos llegado o vayamos a utilizar dentro de una investigación cuantitativa. Como técnicas principales, ¿sí? Tenemos pues las encuestas, lo más utilizado, lo más difundido. Tenemos también los experimentos, algo que no es muy común en nuestro país, lamentablemente. Eh, Hay muchas empresas que sí se dedican a realizar una investigación científica,
pero otras deberían orientarse más es a la investigación. eh, si tanto de los experimentos hablamos, pues el interés será obtener un producto final, ¿verdad? El caso de las farmacéuticas, experimentación en farmacéuticas, ¿sí? Tienen que investigar durante mucho tiempo para poder obtener apenas un indicio o de pronto la cura para algún mal, ¿sí? Bien, también podemos utilizar dentro de la investigación cuantitativa lo que son los paneles de consumidores. ¿Qué es un panel de consumidores? Básicamente es un listado, ¿verdad? En donde pueden interactuar, ¿sí? Varios, varias personas a la vez, ¿sí? Y pues la información es muy útil, sobre todo, ¿no? ¿Ya? Porque habrá ocasiones en que la persona no tenga muy claro de las preguntas o el contexto de las preguntas que se le realizan. De ahí la importancia del encuestador en fijar, ¿sí? De la forma más clara posible las interrogantes que se van a aplicar a los distintos hombres, eh, hombres consumidores, mujeres, ¿sí? Usuarios, etcétera, al grupo que hayamos definido para la investigación. Como ejemplo, supermercados, ¿sí? En Quito que prueban, ¿no? Dos, dos exhibiciones por producto, no voy a decir la marca, a pesar que ya le vieron, o ya la van a mirar, ¿no? En distintos, más adelante en distintas etapas de marcas y cómo son o cómo utilizan estas marcas la investigación cuantitativa. En su defecto, si comentamos, por ejemplo, el Supermaxi, supermercado Supermaxi, ¿qué es lo que hace? Cada vez que nosotros pasamos nuestro registro, nuestra tarjeta de crédito o incluso en efectivo, obtenemos una cuenta, ¿verdad? Un papelito en donde nos dice cada uno de nuestros productos que hemos comprado y, por supuesto, han adoptado la publicidad de exponer cuánto en teoría el paciente, perdón, el cliente eh, se está ahorrando, ¿no? Al consumir en este tipo de locales. Decíamos entonces, en cuanto al enfoque cuantitativo, cualitativo, el cualitativo lo que hace es profundizar las percepciones y emociones de la persona, ¿sí? En realidad no es muy representativo, ¿sí? Y es subjetivo también muchas veces eh, si no se tiene la suficiente información para la toma de decisiones. En cuanto al cuantitativo, al tener datos físicos y a enfocarnos más en la parte numérica, pues se hace un poco más visible, ¿no? A diferencia del otro que es, eh, por poner un ejemplo, evalúe la atención del buena, muy buena, excelente, mala, regular, ¿sí? Entonces, sí puede ser muy buena o tal vez le pongo buena, es indistinto, ¿no es cierto? Mientras que en la cuantitativa le damos una opción algo un poco más fácil. Del 1 al 10 califique el servicio y pues procederá a escoger la opción que considere justa. Bien, también hay que mencionar que al elaborar cuestionarios, si bien son una gran fuente de información, ¿sí? Genera un costo y esta es la parte no tan agradable para las empresas, ¿verdad? Sin embargo, el costo se verá recompensado una vez que se diseñe la estrategia, ¿sí? Y por supuesto, eh, generalmente, si tiene un costo, lo que van a hacer en escuelas, colegios, universidades, bueno, en universidades cada vez menos, pero ya se puede elaborar cuestionarios mucho más específicos, ¿sí? Para poder obtener la información que requerimos de, de tal o cual institución o empresa que
que sea de nuestro interés. ¿Qué aplicaciones tiene esto en nuestro país? Solamente por citar como ejemplos, ¿no? En el sector textil, por ejemplo, podemos utilizar una serie, una diversificación, tanto de entrevistas, ¿sí? Que viene a ser cualitativo, pero también podemos aplicar las encuestas, ¿sí? Que viene a ser igual algo positivo, ¿sí? Veamos entonces ahora en cuanto a los alimentos, ¿sí? La tendencia actual, la tendencia y sobre todo el Ecuador no escapa a este tipo de tendencias. Los alimentos, mediante una observación en supermercados, ¿sí? Ya no hay tanta expectativa eh, por experimentar, ¿no? Si tendrá o no éxito un producto. Para eso nos podemos ayudar también gracias a la observación, ¿sí? ¿Qué marcas, qué tamaños, incluso diseños o tipos de productos está prefiriendo el cliente, el consumidor? Y esto también nos permite más adelante identificar o promover justamente eh, precios de un producto de una marca reconocida, ¿sí? Los negocios digitales son otro aspecto importante de estas aplicaciones actuales. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy estoy a un clic de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Siempre y cuando yo tenga esa dirección electrónica, pues tengo toda esa gran ventaja. En los negocios digitales, pues justamente una empresa que está eh, tratando de pelear fuerte, ¿sí? Es el de la Universidad Central. Pero, ¿cuál es su sentir, digámoslo así, de la empresa al ver que sus investigaciones no están dando resultados? ¿Y por qué? Pues las razones no son difíciles. El éxito radica en combinar ambos enfoques, en llegar a un acuerdo, a una situación en donde se puedan ayudar mutuamente, ¿sí? En cuanto a la conclusión que podríamos mencionar, ¿sí? Es que el éxito de este tipo de métodos de levantamiento de información, análisis, investigación de mercado, etcétera, ¿sí? Radica justamente en combinar estos dos, ¿no es cierto? Es decir, el, el enfoque tanto de la parte cualitativa, qué es lo que desea el cliente, cómo observa, cuáles son las tendencias, como de la parte cuantitativa, en donde nos permite observar qué cantidad de dinero puede invertir un cliente en un producto específico o servicio, etcétera. ¿Sí? Pues bien, la, la investigación de mercado y el análisis de mercado no pueden quedar en el aire. Una vez que se tiene la información, tienen que ser aplicadas, tienen que ser de utilidad para la empresa. ¿Cuál es esta utilidad? Una de las utilidades es pues que simplemente pueden generar la segmentación de mercado y por supuesto el perfil del consumidor. ¿Para qué me puede servir esto, no? Del perfil, del análisis, etcétera. Pues si conocemos, mientras más conocemos a nuestro cliente, mejor lo podemos atender. ¿Sí? Básicamente es eso. Y bueno, la idea de la investigación de mercados y posteriormente análisis de mercados, lo que hace es tratar de unir personas, de reunirlas, ya sea por género, por edad, por religión, por lo que sea, ¿sí? Pues la segmentación es de gran ayuda, porque de todo ese universo de personas, de
clientes potenciales que le pueden ser, tan solo tengo un porcentaje y generalmente ese porcentaje está entre los 10, eh, dependiendo, ¿no? Del tipo de segmentación que se quiera hacer, ¿sí? Podemos utilizar las variables de segmentación. Usualmente se dice o se recomienda utilizar pocas, pero todo va a depender del grado de precisión que ustedes quieren alcanzar con esa investigación de mercado, ¿sí? O eh, de ese grupo de personas que tienen los mismos gustos o preferencias. A esos los conocemos como grupos homogéneos, ¿sí? De consumidores y que obviamente tienen ciertas características, ¿sí? Pero a la vez que tienen esas características, también enfrentan necesidades y, a su vez, adoptan un comportamiento, ¿sí? Dentro de su vida, tanto profesional como en la vida personal incluso, ¿sí? Como ejemplo, podemos citar una marca de ropa deportiva en Quito, diseñada, ¿sí? Diseña colores pues, en distintas tallas, colecciones, porque está enfocado a distintos tamaños, personas, ¿sí? Y no todos tienen las mismas condiciones, por decirlo así, ¿verdad? Que otras de mayor, mayor actividad y, por supuesto, enfocarse, ¿no? En el segmento específico que desean atacar. Básicamente es eso, ¿sí? Bien, tal como estábamos mencionando, la segmentación es de suma importancia porque nos va a permitir identificar cuáles son esos grupos homogéneos de personas que son los clientes potenciales para un producto, una empresa, ¿sí? O servicio en este caso. La idea es que nosotros, utilizando varias herramientas como son las variables de segmentación, podamos identificar justamente a esas personas, a esos grupos homogéneos. Una de las variables de segmentación es la demográfica. Cuando hablamos de demográfica nos estamos refiriendo, ¿sí? Que las personas pueden ser clasificadas, ¿sí? Por edad, por género, ingresos, ocupación, educación, religión, nacionalidad, eh, incluso podríamos decir, ¿no? Como mencionábamos, la religión, ¿sí? Por ejemplo, jóvenes de 18 a 25 años de edad, ¿sí? Que tengan un alto consumo digital, es decir, que utilicen mucho herramientas digitales, ya sean teléfonos inteligentes o computadoras, ¿sí? Laptop, tablets, ¿sí? Otro grupo puede ser adultos que comprendan o estén entre los 35 años a los 50 años de edad, que tengan interés por los seguros, pueden ser seguros de vida, seguros de vivienda, seguros de automóviles, ¿sí? Y que tengan estabilidad económica también, ¿verdad? Estabilidad financiera, ¿sí? Sobre todo la edad es un gran referente. Pensemos nosotros un momento, ¿qué productos consume un bebé? Un bebé es considerado, ¿sí? Como tal, de 0 hasta los 2 años, ¿sí? ¿Y por qué se lo considera hasta los 2 años? Porque
hasta esa edad prácticamente depende de un adulto. El adulto tiene que, y es el responsable de su bienestar, de brindarle protección, alimentación, el cuidado, en definitiva, de ese ser, de ese bebé, ¿verdad? Por lo tanto, ese bebé, al iniciar su vida, necesita cierto tipo de productos, por ejemplo, de alimentación. No dispone de dentadura, así que tiene que ser una alimentación específica, ¿verdad? A diferencia del adulto que ya tenemos dentadura y pues podemos procesar nuestros alimentos, ¿sí? Masticar, tragar, etcétera. Pero en cambio el bebé tiene que consumir productos blandos, ¿sí? Papillas generalmente. Sobre todo la leche materna o algún tipo de suplemento en líquido. Pasados los 2 años, las personas de 2 a 4 años adoptan el consumo ya de otro tipo de productos. Son productos ya, en el caso de los alimentos que nos estamos refiriendo, pues ya son alimentos sólidos, ¿sí? Ya una variedad de alimentos, ya no solo papillas, ya puede empezar a consumir frutas, ¿verdad? Verduras, sopas, cereales, ¿sí? Luego de los 4 años, ya de 4 a los 8 años, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en la parte escolar, ya pueden utilizar, empezar, ¿no? A pesar que de los 2 años hasta los 4, ya algunos, sobre todo en la actualidad, se trabaja mucho con su aprendizaje, ¿no? Motriz, ¿sí? La motricidad fina, la gruesa, para que desarrolle esas habilidades la persona. Decíamos entonces, luego en la etapa escolar, ya consume, ¿no? Otro tipo de productos, lápices, cuadernos, libros, plastilinas y bueno, una serie de productos que le van a permitir a comprender mejor su entorno y a formar su personalidad también. Pasados los 8 años, pues ya es un niño que tiene intereses propios. Antes también los tiene, pero ahora ya son más marcados, ya toma decisiones propias, ¿verdad? Su vestimenta, empieza ya, puede elegir lo que desea comer y bueno, toma ciertas decisiones limitadas, obviamente, por quien supervisa, generalmente los padres. Luego de los 8 años, de los 10 años, ese niño, esa niña pasa a ser un adolescente. Y en la adolescencia ya consumimos otros productos. Ya nos interesamos ya no solamente por los juguetes que era de niños, sino más bien ya nos interesamos por grupos sociales, por los amigos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, inicia el interés por bailar, por en maquillarse, por mejorar su presentación física, ¿verdad? En el hombre todavía no tanto, pero en la mujer ya empieza, ¿no? Ese cambio hormonal, ese cambio físico hace que la mujer dé un salto en cuanto a su madurez mental y física también. De ahí que las niñas maduran mucho más rápido que los niños. Eh, Mentalmente me refiero, ¿verdad? Y en el cuerpo, obviamente, las mujeres se desarrollan de tal manera que a partir de los 12, 13 años, prácticamente ya está lista o puede incluso engendrar una nueva vida. Mientras que el hombre todavía no madura a esa edad, a los 12, 13, 14 años, sigue pensando todavía en la diversión, en los videojuegos, a pesar que hasta adultos se concentra en eso, pero no tiene un interés marcado, ¿no? Todavía por el sexo opuesto, al contrario de las niñas que ya
Ya dejan de ver al niño como su simple compañero de juegos, de diversión de la escuela, sino que empiezan a mirar ya con otro tipo de interés, ¿verdad? Es decir, con, con un interés de atracción, de complemento entre hombre y mujer. Luego de la adolescencia entramos en la fase de la juventud y en esto de la juventud pues definitivamente ya vamos fijándonos nuestro camino, fijando la ruta hacia donde nos queremos dirigir o nos vamos a dirigir. Lamentablemente, como no tenemos mucha información debido a que la madurez mental hace que, o inmadurez, mejor dicho, hace que miremos a nuestros padres, a nuestros abuelos, más bien solamente como entes de control. Y es muy común, bastante frecuente, observar a los jóvenes ir en contra de las disposiciones de padres, de abuelos, ¿verdad? Que más tarde nos damos cuenta que en realidad podrían haber tenido razón. Sin embargo, al tratar de descubrir nuestro propio rol en la vida, nuestro camino, pues generalmente tomamos decisiones, vuelvo y repito, basadas en información eh, escasa y eso hace que cometamos errores y por supuesto, lo interesante es aprender de esos errores, ¿sí? A nivel de mercado sucede exactamente lo mismo. Hay muchas personas que ponen su microempresa, eh, la fundan, empieza a funcionar. En primera instancia puede iniciar bien, pero luego sus ventas pueden irse reduciendo y al no tener una planificación, pues sencillamente entra en crisis y como comentábamos al inicio del encuentro, si no tengo la suficiente información, pues lo más lógico es que tienda a desaparecer, ¿no? Como en el caso de los restaurantes, ¿sí? Bien, indistintamente y luego de que ya somos adultos, encontramos nuestra forma de obtener ingresos, ya sea por un empleo o una empresa, tomamos decisiones, pero recuerden, la decisión tiene que estar basada en la mayor cantidad de información posible, sobre todo a nivel de empresa, ¿sí? Y esa información está disponible en el mercado. Podemos tener nuestra propia información o tomar la información disponible de terceros. Ya vamos a hablar al respecto. Las variables demográficas entonces me permiten segmentar de acuerdo a los intereses de cada persona, porque no es lo mismo los productos que consume un bebé que un niño de 8 años, que un adolescente de 12, 13 años, o que un joven de 18, 19 años o un adulto de 40 años. Son distintos. Pueden estar parecidos, pero no serán los mismos. Sí, generalmente tendrán algún tipo de variación. Veamos la siguiente variable de segmentación. Otra de las variables se fija justamente en la psicográfica. Las psicográficas, en cambio, están en función de la personalidad, del estilo de vida, de los valores, de los intereses de las personas. Es decir, dependiendo de cómo fue ese crecimiento, esa educación de la persona, pues su personalidad se irá formando, ¿verdad? Eh, los valores vienen de casa. Generalmente se dice siempre esto, ¿cierto? Que los valores se aprenden en casa. Y de acuerdo a esos valores, pues la persona los replicará a lo largo de su vida, ¿sí? Por ejemplo, en Ecuador
Hay muchas personas, y no solamente en el Ecuador, sino en muchas partes, sí, en muchas regiones a nivel global, hay una mayor conciencia ecológica, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A que estamos claros de que las personas necesitamos consumir productos y servicios. Sin embargo, ¿qué materiales, qué materias primas estamos utilizando para fabricar esos bienes y servicios? Hay recursos finitos, ¿verdad? La gran mayoría son recursos finitos. El típico caso del petróleo, ¿cierto? El petróleo está ahí, sí, pero no es infinito. ¿Qué va a suceder cuando el Ecuador ya no tenga petróleo? ¿Está preparado el Ecuador en el caso de... El petróleo nos puede alcanzar a nosotros, pero ¿cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuáles son esos nuevos intereses? Pues el cuidado ambiental, ¿sí? El aprovechamiento de energías más limpias, energías renovables como la luz del sol, la eólica, la hidroeléctrica. Y la tendencia, decíamos, es entonces reducir esa contaminación, reducir ese impacto ambiental, esa huella digital, esa huella ambiental que estamos dejando para las generaciones futuras. Por lo tanto, va ganando poco a poco esa tendencia de consumo de productos que sean sostenibles, que sean amigables con el ambiente, qué sé yo, vasos descartables, pero de papel, ya no de plástico, ¿sí? Y como esos, bueno, muchísimos. Incluso actualmente la industria textil también ha entrado en esta onda, ¿verdad? En el sentido de elaborar productos, sacos, pantalones a base de eh, reciclaje de fibras plásticas, por ejemplo, ¿sí? Puede haber también, ¿no? La parte tecnológica, qué sé yo, gadgets, aplicaciones que son totalmente innovadoras. Recuerden ustedes lo que sucedió en la pandemia, cuando se dio la disposición por parte del gobierno de que las personas no podíamos salir de nuestros hogares. Solamente había un representante que podía salir, ¿verdad? A realizar las compras para el hogar, para la familia, ¿sí? Fueron momentos bastante duros, bastante difíciles, con mucha tensión, peligro. eh, bueno, en definitiva, había un riesgo y tuvimos que adaptarnos, ¿cierto? Pero en esta crisis, en esa crisis, hubo personas que tuvieron la inteligencia, que tuvieron el emprendimiento de crear negocios. ¿Como cuál? Como las empresas que entregan alimentos o productos a domicilio, ¿sí? Ahí tenemos varios ejemplos, que, por ejemplo, Globo, Rappi, ¿sí? Se me fue el nombre de Tipi, perdón, ¿sí? En donde uno pues simplemente levantaba el teléfono, hacía la llamada y generaba su listado de compras. La empresa asignaba o asigna, sigue asignando a un asesor, ¿sí? La lista, esta persona va al centro comercial, al supermercado, realiza con un carrito las compras asignadas, paga y luego va a dejar en el domicilio de la persona que solicitó el servicio. Y por supuesto, ¿cuál es su ganancia? Es un porcentaje de lo que se ha invertido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son negocios que despuntaron con gran éxito gracias a la pandemia y se siguen manteniendo hasta hoy. Hoy cada vez más es más frecuente empresa que no entrega a domicilio, pues no es de mucho agrado, ¿no? Para el cliente. Los clientes se vuelven cada vez más exigentes, pero a la vez también más cómodos. Por lo tanto, las empresas tienen que buscar la forma de satisfacer esas necesidades
de los clientes y brindarles mayor comodidad sobre todo. La siguiente variable es la conductual, de conducta, ¿sí? Cuando hablamos de la conducta es cómo actúa la persona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia usa un producto, un servicio? Y por supuesto, la finalidad es lograr que el cliente se vuelva fiel y obtener los beneficios, por supuesto, ¿sí? Dentro de esto, pues tomemos un ejemplo bastante sencillo. Eh, ¿Qué nos dicen los odontólogos? Los odontólogos nos dicen que debemos cepillarnos al menos 3 veces al día, ¿verdad? Cepillarnos los dientes. 3 veces, ¿por qué? Si ustedes consultan, si ustedes consultan a un odontólogo, en realidad hay varios odontólogos que opinan que nosotros deberíamos tener un cepillo en la mano todo el tiempo. Cada vez que nosotros consumimos algo, deberíamos cepillarnos para mantener en perfectas condiciones nuestra dentadura. Es decir, compro un chicle, lo mastico 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que considere, y pues luego lo descarto, ¿verdad? Lo desecho al chicle. Pues ya debería estarme luego cepillando los dientes para eliminar los residuos de azúcar u otras sustancias del chicle, ¿sí? Si luego si tienen la costumbre de fumar cigarrillo, por ejemplo, ¿sí? Luego de fumar el cigarrillo, pues debería cepillarme los dientes para eliminar también esos residuos, ¿no? De nicotina o de, de restos justamente del cigarrillo, ¿sí? Y por supuesto, si como, ¿no? Si como una fruta o, o un snack, y con mayor razón, ¿sí? En las comidas principales. De ahí que los odontólogos recomiendan, ya que no podemos estar, porque sería incómodo estar todo el tiempo con el cepillo en la mano, pues al menos que lo hagamos cada o después de cada comida principal, es decir, desayuno, almuerzo y merienda, 3 veces al día, ¿verdad? Y en este sentido decíamos, conductual, es decir, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál es nuestra costumbre? Pues bien, compramos el cepillo, ¿sí? Y generalmente, ¿qué nos dice el fabricante? ¿Cuántas veces debemos utilizar el cepillo? Pues existe ya una obsolescencia programada. ¿Sí? La obsolescencia programada quiere decir que el fabricante ya establece, ¿sí? Un promedio de veces que el cliente debe utilizar un producto. En este caso del cepillo, nos dicen, no, nos recomiendan cambiar cada 3 meses. Eso quiere decir 3 meses en promedio, cada mes 30 días son 90 días. Si utilizo 3 veces diarias el cepillo, entonces tendría 270 veces en promedio que yo puedo utilizar un cepillo dental. Luego de lo cual el cepillo se va a degradar, se deforma, ¿verdad? Se hace como una escoba con sus cerdas hacia los costados. Por lo tanto, ya no surte efectividad en el aseo bucal, ¿sí? En cuanto al servicio, podríamos mencionar, ¿no? Los delivery, ¿sí? Que nos brindan rapidez y por supuesto también tienen promociones en algunos productos o en algunos días de la semana, entonces las personas pueden aprovechar. Otra costumbre también puede ser, ¿no? Que los compradores en feriados, ¿sí? En lo personal, por ejemplo, yo evito siempre salir en un feriado fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque los precios se disparan, generalmente suben en una gran proporción.
todo se vuelve un tanto caótico porque hay que hacer fila para comer, fila para embarcarse, fila para ingresar a algún monumento, algún parque, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero la gran mayoría de personas no disponen de tiempo, sino solamente en los feriados. ¿Sí? Entonces, decíamos, acuden a esos sitios de diversión, de distracción, de alimentación, de relax, y en donde no son los únicos. ¿Cómo? Porque es una conducta, ¿verdad? Que la van repitiendo poco a poco. ¿Sí? Si el servicio, si el producto es bueno, si resulta de una buena calidad, supera mis expectativas, lo más lógico es que yo sea fiel y quiera nuevamente comprar eh, ese, ese producto. ¿Sí? Y a eso lo llamamos fidelidad. Bien, la siguiente.